Ok, perfecto. Nuevamente damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, que nos permite estar aquí, volviéndonos a ver, ¿verdad? Nuevamente estar aquí juntos. Hay caritas que ya habíamos dejado de ver y nuevamente es un gusto verles aquí en comunión con Dios, ¿verdad? Porque prácticamente es lo que hacemos los miércoles de oración. Es como algo muy íntimo con Dios, ¿verdad? No es que una reunión sea más importante que otra, ¿verdad? No lo es. Pero Dios se mueve en mil maneras, ¿no? Y yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Y algunas personas me lo han dicho, en miércoles de oración Dios se manifiesta de otra manera, así como que nos consiente, ¿verdad? Nos agarra así como la gallina a sus polluelos, ¿verdad? Y dice, vénganse para acá, déjense apapachar. Es un tiempo diferente, ¿verdad? Mas no es uno más importante que otro. ¿Y para qué digo todo esto? Para que disfrutemos este momento, como dice la palabra. Disfrutemos la enseñanza y la palabra de Dios como un buen ¿qué? Refrigerio. Amén. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Está usted de acuerdo? Hemos estado hablando de un desarrollo espiritual, de un crecimiento ¿qué? Espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Somos renovados en Cristo Jesús. Se pagó un precio por cada uno de nosotros. Ahora hemos sido adoptados y hemos sido llamados hijos ¿de quién? ¿Hijos de quién? De Dios. Eso, dígalo fuerte, con confianza. ¿De quién somos hijos? De Dios. Y hemos entendido hasta este momento, ¿verdad? Que ahora hay una vocación, como dice la palabra. Ahora yo tengo que comportarme como un hijo de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Pusimos el ejemplo, recuerde, cuando un abogado, un doctor se quema las pestañas, termina su carrera, su profesión, un licenciado, ¿verdad? Termina con un llamado, termina con una vocación y tiene que ejercerlo. ¿Por qué? Si no, realmente pues sería tiempo perdido, ¿verdad? El esfuerzo, el tiempo que invirtió, el recurso que invirtió, ¿verdad? Si al final pues queda en el olvido, pues dices, realmente fue un tiempo desperdiciado. Y usted sabe que como hijos de Dios no podemos desperdiciar el tiempo que Él nos da. Amén. Hace un momento dijimos, ya rápidamente se nos fue enero, ya se nos fue febrero. No para que estemos contando, ¿verdad?, los días ni nada, sino para que reflexionemos y pensemos qué voy a hacer con el tiempo que Dios está poniendo en mis manos. Haga usted un balance, ¿verdad? Este 2014, acuérdese que dijimos aquí en miércoles de oración, mi propósito no va a ser ponerme cosas amarillas ni rojas, ¿verdad? Ni echar a la copita ahí el anillo de oro o qué es, o monedita, ¿verdad? Sino que dijimos, el propósito para este año es que yo me acerque más a Dios. El propósito para este año es a ver a cuántas personas les comparto las buenas nuevas. Eso habla de un crecimiento espiritual, eso habla de una madurez y de que estamos ejerciendo, fíjese bien, la vocación a la cual hemos sido llamados. Somos hijos ¿de quién? De Dios, amén. Con confianza lo decimos y con seguridad, ¿verdad? Así sea. ¿Por qué? Porque su palabra misma lo ha dicho. Y vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra serie. Siguiente miércoles ya la terminamos, de lo que es un crecimiento espiritual. Y el tema de hoy se titula La palabra de Dios en mi crecimiento o en mi desarrollo espiritual. En todo lo que acabamos de hablar como introducción, la palabra de Dios ha resaltado. ¿Está usted de acuerdo? La hemos mencionado. Esa es una característica que debemos de tener como hijos de Dios. Y eso va a marcar qué tan maduros somos, en qué tanto estamos asimilando la palabra de Dios, en qué tanto estamos entendiendo el conocimiento de Dios por medio de su palabra, y en tercero, qué tanto estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios para un hijo de Dios, para aquel que ya ejerce la vocación,
es un alimento diario. ¿Está usted de acuerdo? Porque por medio de ese alimento vamos a ¿qué? A crecer. Nos vamos a ¿qué? A nutrir. ¿Y eso qué va a hacer en nosotros? Nos va a desarrollar espiritualmente. Sin la palabra de Dios en nuestras vidas no habrá un buen desarrollo espiritual, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede seguir el proceso de desarrollo. Nuestras células pueden seguirse multiplicando. Nuestros huesitos pueden seguir creciendo. Nuestro cuerpo puede llevar a cabo la función de desarrollo, de crecimiento. Pero si no hay una buena nutrición, ¿cómo vamos a crecer? Dígame usted. ¿Cómo crecemos? Si no hay una buena nutrición. ¿Qué es lo contrario? Desnutridos. ¿Qué otro sinónimo es? Débiles, ¿verdad? Anémicos, ¿verdad? Luego dicen, mira, ahí va el con anemias. No porque esté ponchadón, ¿verdad? Sino que todo ahí desnutrido. Mira el Conan, ¿ok? Necesitamos nutrirnos, no solamente desarrollarnos y crecer. No solamente entender que sí, nuestro cuerpo crece, nuestras células se multiplican, nuestros huesitos crecen, cambiamos, pero tenemos que nutrirnos. Vamos a la palabra de Dios, Salmo 19:7. Se los voy a leer. Dice ahí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, ¿verdad? Alegran el corazón. El precepto, ¿qué quiere decir esa palabra? El mandato de Dios. El precepto de Jehová es puro, amén, que alumbra ¿a quién? A nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, en esta noche pedimos, Señor, que seas tú quien nos lleve de la mano en esta enseñanza, en esta palabra, Señor. Y dígale usted mismo, usted sabe qué tan dispuesto está a abrir el corazón. Cada uno de nosotros lo sabemos. En ese entendimiento, en esa vocación a la que hemos sido llamados, usted sabe a qué nivel de responsabilidad puede decir en esta noche: mi corazón es tierra fértil para que tu semilla quede en mí, porque es tu palabra directamente, y tu palabra transforma, edifica, nutre. Es una palabra sólida, un alimento sólido, no algo que nada más me va a engordar, sino que me va a nutrir. En tus manos estamos, Padre. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dijimos hace un momento que la palabra de Dios nos nutre. ¿Está de acuerdo? Ahora veamos la realidad. En la actualidad, ¿de qué palabra nos estamos alimentando hoy? ¿Qué palabra es la que estamos escuchando? ¿Qué palabra es la que estamos leyendo, escudriñando, estudiando? ¿Qué palabra es la que estamos permitiendo que entre a nuestros corazones, que entre a nuestro entendimiento? ¿La palabra de Dios o palabra de hombre? No negamos, ¿verdad?, que hay hombres muy sabios, muy inteligentes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son como usted y como yo, imperfectos. Pues yo me voy del lado de aquel que es perfecto, de aquel que es bueno, ¿verdad? Entonces, hagamos esta pregunta en esta noche, ¿verdad? ¿Qué palabra estamos escuchando hoy en día para crecer espiritualmente? Porque bien dijimos, ¿no? Puedo comer cosas que no me nutren y ahí la llevo, y mi cuerpo puede crecer, claro que puede crecer, pero si no está bien nutrido, a cada rato va a tener las defensas bajas. Espiritualmente vamos a asociarlo, ¿verdad?
pues no hay una madurez perfecta espiritualmente, entonces somos vulnerables a que nos mangonee Satanás. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, como ya lo dijimos, no hay un entendimiento de la palabra, no hay una solidificación de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día es muy importante el discernir. El discernir, esa palabra la hemos escuchado bastante aquí. Y Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos el discernimiento. ¿Cuántos aquí han aceptado a Jesucristo como su Salvador? Amén. Entonces hay discernimiento. Ya sabes, hay una vocación que estamos ejerciendo y no estamos solos. La relación es espiritual. Cuando yo rindo mi corazón, reconozco que Jesucristo es mi único Salvador, el Espíritu Santo ahora mora también ¿en dónde? En mí, en mi corazón. Y es el que me da, el que me guía a un discernimiento de lo que estoy alimentándome, porque tengo que seguirme alimentando, tengo que seguir creciendo, no puedo estancarme. ¿Se acuerda el ejemplo del agua, verdad? No puedo estancarme, me voy a apestar, me voy a podrir, me voy a quedar ahí pasmado. Debemos agudizar el discernimiento hoy en día, porque hoy en día hay diversidad de alimento. Hay palabras que hemos escuchado en algunas, ¿verdad? No sé, en internet o en algún evento vamos, palabras que no nos llevan a un confrontamiento de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. El alimento, fíjese bien, que satisface las emociones. El alimento que satisface solo lo que nuestros sentidos quieren ver. El alimento que nos hace sentir a nuestra carne de una manera cómoda, confortable, es un alimento que no nos va a nutrir. Es bueno, es una verdad, ¿verdad? Saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios hace milagros. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso no me ofrece la salvación. ¿Qué me ofrece la salvación? Creer en Cristo Jesús como mi único Salvador. Y es ahí donde entra el proceso, ¿verdad? Y es ahí donde entiendo, ahora sí, los milagros que Dios puede hacer. Es ahí donde entiendo, ¿verdad?, las promesas que Él puede cumplir. Pero no empiezo yo en una inmadurez a querer ya recibir cosas que aún no entendemos. Un hijo de Dios maduro es aquel que tiene a la palabra de Dios no solo en la mente, sino en el corazón, y que es hacedor de la palabra de Dios. Amén. Ese tipo de palabras que nos hablan de emociones, que nos hablan a que nuestros sentidos quieran sentirse a gusto, vamos. Ese tipo de palabras que escuchamos o alimento que metemos a nuestro corazón, que vamos, hace sentir confortable a nuestra carne, nos va a llenar momentáneamente, pero no nos va a nutrir, no va a nutrir a nuestro espíritu. Y por resultado, ¿qué va a pasar? Nos va a alejar del conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Amén. Ya lo dijimos, en nuestro crecimiento espiritual debe estar presente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, fíjese bien, nos da el recurso. Es nuestra guía, es nuestro manual. Yo recuerdo a mi papá que de niño, mi mamá, bueno, honor a quien honor merece, pa. Tú también me decías, pero mi mamá me lo decía más, ¿verdad? La Biblia es la guía de tu vida. La palabra de Dios es la guía de tu vida. Eso se nos enseñó de niños en las escuelas bíblicas de vacaciones. Yo recuerdo a mi mamá dando las clases, metiéndonos la palabra de Dios. Y es ahí donde se cumplen las promesas, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando ya fuere grande, viejo, no se apartará de él. Siempre y cuando, ¿verdad?, esa persona
madure espiritualmente, reconozca la soberanía de Dios en su vida. No se deje llevar por emociones, sino por un entendimiento y una relación que Dios ofrece y que se debe de vivir tomado de la mano con Él. Amén. La palabra de Dios es nuestra guía para nuestra vocación, para nuestro llamado, para lo cual ahora decimos sin dudar: soy un hijo de Dios. Ok, eres un licenciado, eres un doctor, eres un abogado, ejerce, no nomás me enseñes el título. Amén. Ahí está. Romanos 3, 23 y 24. La palabra de Dios nos muestra lo que éramos antes. ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos antes? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Es ahí donde la palabra nos revela que hubo una acción. No fue nada más una historia, no nada más fue un cuento bonito que aprendimos desde niños. La palabra de Dios nos manifiesta que en ella hay verdad, porque ¿quién la respalda? ¿De quién emana? ¿De quién sale esa palabra? De Dios mismo. Y esa palabra de Dios, fíjese bien, nos va a desarrollar espiritualmente. Por eso debe estar presente en nuestras vidas, ya que esta nos da el recurso para todo tipo de situación en nuestra vida. No debemos de andar buscando otros consejos, no debemos de andar buscando psicología, filosofías, metodologías. Usted y yo tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, ¿está de acuerdo? Pero el recurso está en la palabra de Dios. Sea la edad que tengamos, seas varón, seas mujer, seas hombre, seas mujer, seas soltero, seas soltera, seas joven, seas señorita, seas una persona madura, seas un padre, seas un adolescente, seas un abuelo, seas quien dirige una iglesia. Ahí está el recurso. Ahí está. La palabra de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Es ahí donde se manifiesta la madurez espiritual, haciendo uso de la palabra y ejerciéndola. Amén. Es importante que reconozcamos como hijos de Dios que la palabra es poderosa y que ella misma remarca, fíjese bien, los hechos de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Amén. La misma palabra nos lo dice, remarca los hechos de lo que el corazón de Dios, de lo que la intención del Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por nosotros? Nos ha dado libertad, y la palabra dice, ¿verdad? Esclavos éramos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. Ahora somos libres, ya no somos esclavos. En angustia, en dolor, ahí se hace presente la palabra de Dios, dando, testificando que es una realidad, que es una verdad. No solamente es algo que está escrito o que está plasmado en unas hojas. Volviendo al ejemplo, ¿verdad? De esas escuelas bíblicas, mi mamá nos decía, ¿saben qué, niños? Esto no es nada más un libro. Parece un libro, pero no lo es. Es la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque Él la utilizó como un instrumento para que yo entendiera eso como niño, de que la palabra de Dios se respetaba, se honraba. Y no es que estemos hablando de una cuestión religiosa. ¿De quién estamos hablando? De Dios. De Dios. Es lo mejor que puedo tener como hijo. El mayor tesoro que puedo tener como hijo. Su palabra, hermanos. ¿Qué tanto la estoy honrando? ¿Qué tanto la estoy obedeciendo? ¿Qué tanto estoy haciendo hacedor de ella?
No nada más en el sentido de que esta es la Biblia y la cuido y que ni el polvo le dé. No, respétala, hónrala, cuídala, hazla tuya. Porque todo lo que Dios ha hablado es para edificación nuestra, es para desarrollo nuestro, es para disciplina nuestra, es para instrucción nuestra, es para que demos en el blanco. Y ahorita vamos a hablar de esto. Y yo veo cómo Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Porque el mismo ejemplo que puso mi papá, nuestro pastor, el miércoles pasado, la palabra pecado significa no dar en el blanco. Pero Dios nada le sale fallo ni defectuoso. Él sí da en el blanco, y el blanco es tu corazón. Amén. Dale la honra y la gloria solo a Él. Gloria a Dios. Un hijo maduro espiritualmente también es aquel que predica la palabra. No solamente me voy a guardar esa bendición, ¿estamos de acuerdo? Ya hemos puesto el ejemplo, cuando recibes una noticia nueva, hasta estás esperando, ¿verdad? Que salga ahí la hermana, el hermano, ya quieres llegar a la célula para compartir la bendición de lo que ha pasado en tu vida. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Qué nos revela la palabra que ya estaba estipulado para que pasara en nuestra vida? Es algo que no se puede guardar. Amén. Por eso la Biblia nos enseña: un hijo maduro, alguien que está creciendo espiritualmente, es alguien que cumple la gran comisión: predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, predicar la verdad, no predicar una emoción, no predicar lo que la carne quiere recibir, predicar la verdad, alcanzar, consolidar, discipular, enviar. La gran comisión presente en nuestra iglesia. Esto podría ser un buen comercial para ahorita lo que estamos hablando. Usted y yo estamos en un lugar bueno, correcto. ¿Por qué? Indicado. Porque se está hablando la palabra de Dios como tiene que ser. ¿Cuál es la visión de Células? ¿Quién me la dice? Alcanzar por medio del sistema de células. Es una herramienta que Dios ha puesto en nuestro pastor. Pero si usted se fija directamente, ¿qué es? La gran comisión. Estamos en un buen lugar donde la palabra dice, donde hay una madurez espiritual, un desarrollo espiritual, es donde mis hijos predican y alcanzan a los demás. Jesucristo mismo lo hizo. Él vino a manifestar la intención del Padre, la palabra del Padre, y la llevó a cabo, la ejecutó. Amén. Tuvo compasión por las multitudes, sintió amor, compasión. Y eso es algo que Dios ha puesto en esta congregación. Amén. Por eso es importante saber dónde estamos y qué se nos está hablando y qué se nos está diciendo. Amén. Un hijo maduro espiritualmente es el que predica el evangelio. ¿Por qué? Esa es su vocación, ese es su llamado. Un doctor ejerce su vocación. Alguien que terminó una carrera ejerce su vocación. ¿Cuál es tu vocación? Ser un hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Predicar el evangelio. ¿Sale? Cada uno sabemos lo que es esto, porque cada uno sabemos lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Un hijo maduro está firme en Cristo y no puede callar el anunciar las buenas nuevas de salvación. La palabra presente, la palabra presente. Fíjese bien lo que le voy a leer. Escuchar un testimonio no nos da la salvación. Escuchar vivencias personales no nos da la salvación. Escuchar consejos de superación personal no nos dan la salvación. Amén. Pero ¿quién sí nos da la salvación? Jesucristo.
¿verdad? Y está respaldado por la palabra misma de Dios, amén. Entonces esto me lleva a entender, amén, que la palabra de Dios es la única que me revela que Dios me ofrece la vida eterna, que me ofrece la salvación, amén. Es ahí donde entra el discernimiento, donde entra el entendimiento del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida eterna, es accionada por medio de nuestro Señor Jesús, y esta ofrece salvación y vida eterna. Vida eterna, amén. Eso es ahí donde tenemos que poner la mayor atención del alimento. No es malo escuchar un testimonio, gloria a Dios que Dios ha hecho un cambio en esa persona, pero no nos dejemos llevar por la emoción. Ay, qué padre, qué bonito, mira. No, ya tengo el recurso aquí, ya tengo todo en mis manos. Gloria a Dios que Dios te cambió, gloria a Dios que puedo escuchar que hizo algo en ti, pero eso no me da la salvación me la da Cristo Jesús. ¿Y quién lo remarca? La palabra viva, la palabra de vida eterna. Amén. Amén. Tenemos que entrar en lo que Dios pide, una relación espiritual. Lo que Él estableció, lo que Él estipuló, no viene del intelecto humano o de vivencias de una persona. Viene directamente de sus pensamientos, de sus planes, de sus propósitos para cada uno de nosotros. Por Él somos salvos, por su Hijo. Aquí estamos. Ejerzamos la vocación, porque eso nos va a hacer madurar aún más espiritualmente. Y eso nos va a acercar aún más. ¿Con quién? Con nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Un hijo de Dios que busca crecer se alimenta de palabra verdadera y es hacedor de ella y la comparte. Ya lo dijimos, amén. Perfecto. Algo que voy a remarcar, volviendo a esa enseñanza que mi mamá nos dio de niños. La palabra de Dios es la guía de cómo comportarnos. Fíjese bien, cómo comportarnos como hijos de Dios. Ningún otro método te lo va a decir. Ningún otro método, ningún otro pensamiento, ninguna otra filosofía, ninguna terapia de psicología te va a decir cómo debes comportarte como hijo de Dios. ¿Quién sí me va a instruir en eso? Pues el mero bueno, Dios, por medio de su palabra. No soltemos su palabra. Ese es el verdadero alimento. Ese es el que nutre. Amén. La palabra nos muestra el cómo guiar a la familia. Ahí está. Amén. La palabra nos muestra el cómo guiar una iglesia. La palabra de Dios nos habla de obediencia. Amén. La palabra de Dios nos habla de un orden. La palabra de Dios nos habla de una disciplina. Todo profesionista tuvo un orden, tuvo una disciplina, tuvo una organización. No jugó con su vocación o su llamado, lo tomó en serio. Y para que no se nos olvide, está escrito: mira lo que hice por cada uno de ustedes, mira lo que hice por ti. Ejerce tu vocación, porque lo que tienes no es nada que salió de la nada. Es algo que no vas a encontrar en ningún otro lado. La palabra de Dios nos enseña, nos guía, nos habla de disciplina, nos muestra tantas cosas para obtener ¿qué? Un buen desarrollo espiritual. Un hijo maduro es el que mantiene la palabra, no aquí, mire, sino ¿dónde? Acá, tóquese. Un hijo maduro no mantiene la palabra aquí, la mantiene en el corazón. Amén. ¿Cómo saber si la palabra de Dios está en mi vida?
Pregunta de esta noche: ¿cómo saber si la palabra de Dios está en mi vida? Pues vamos a la palabra de Dios. Primera de Juan, vaya usted ahí, 1, versículo 6 al 10. Dice ahí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Cómo saber si la palabra de Dios está en mi vida? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, fíjese bien lo que estamos hablando, nos limpia de todo pecado. Amén. 8. Si decimos que no tenemos pecado, fíjese bien, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, o sea, nuevamente, y la palabra no está en nosotros. Ahora el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, fíjese bien, que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué dice ahí? Mentiroso, y su palabra no va a estar en nosotros. ¿Cómo saber que la palabra de Dios está en mi vida? Respuesta: ¿realmente me he arrepentido de mis pecados? ¿Realmente lo he hecho con el entendimiento y la vocación que ahora ejerzo? ¿Lo he hecho de corazón? ¿Realmente me he arrepentido de mi antigua manera de vivir? Porque ahora soy renovado espiritualmente. Ya no puedo comportarme como antes, ya no puedo pensar como antes, ni vivir en una mentira que estoy bien. Ninguno de nosotros somos perfectos. Es por eso que cuando hablamos de la santidad, ¿verdad? Es bueno que diario pidamos una limpieza por nuestros pecados, porque luego hasta inconscientemente pecamos y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero si usted se baña a diario, está limpio, huele bien. Si yo diario me arrepiento, ¿verdad? Y pido pecados, ¿verdad? Soy limpio, me limpia su sangre. Y si yo estoy limpio, estoy más cerca de Él. Y al hablar de esto, es de que no traigamos los pecados de los cuales ya fuimos perdonados. Esos ya, borrón y cuenta nueva. Ahora, como hijo de Dios, voy a cometer errores, voy a tropezar, pero ya no debo cometer nuevamente esos pecados. Debo arrepentirme totalmente y no volverlos a hacer. Un hijo de Dios es aquel que se ha arrepentido de corazón de todos sus pecados. Es el que entiende, fíjese bien, que las emociones o lo que la carne quiere ver no ofrecen la salvación. Un hijo de Dios es el que busca crecer espiritualmente con el conocimiento de la palabra de Dios y hacedor de la palabra de Dios. Ya lo dijimos, la palabra de Dios es perfecta. ¿Lo creemos? Amén. ¿Por qué es perfecta? Porque proviene de Él directamente. Proviene de Él. No proviene de ningún método, ni de ningún pensamiento humano. Proviene de Él. Es pura, santa, edifica, transforma, libera, perdona. Amén. La palabra de Dios es perfecta. Esta nos lleva a entender que no necesitamos de la psicología, no necesitamos de la filosofía del hombre, porque la misma palabra es
perfecta. Ya lo dijimos, es el recurso para toda edad, para toda situación en la que vivimos, casados, solteros, abuelitos, abuelitas, tías, para todo. Amén. La palabra de Dios es perfecta. Con eso nos debe de bastar como hijos de Dios. Primera de Timoteo 6:3. Vamos a ver. Fíjese lo que nos habla Dios sobre su palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Discernamos, tenga usted el discernimiento, que la persona que le esté compartiendo la palabra de Dios sea respaldada por lo que ya está escrito también y establecido. Todo aquel que comparte la palabra de Dios es responsable de lo que habla, porque a su servidor se le va a demandar todo lo que está hablando, todo lo que está diciendo. No soy perfecto, entonces antes de decir cualquier cosa errónea o en buen sentido, ¿verdad?, cualquier tontería mía, mejor me afianzo a la palabra, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, ¿qué dice ahí? Envanecido, nada sabe, anda todo perdido, todo oído, ¿no? En su mundo, teniendo todo en sus manos, teniendo la bendición en las manos, de tener el mejor recurso, el mayor tesoro. Acuérdense que Dios dice que somos vasijas de barro, así tan frágiles, imperfectas, a lo mejor no muy bonitas, ¿verdad? Al ojo, a lo mejor es más bonita una pieza de porcelana, ¿no? Pero Dios dice, aún así, en tu debilidad, aún así, en tus defectos, deposito el mayor tesoro, que es mi palabra en tu vida. Qué bendición, ¿no? Gloria a Dios. Dice ahí, si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué dice ahí? No, estoy mal. Dice, se los leo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Se acuerda el ejemplo que le puse de los niñitos que no han madurado de kinder? Acuérdense que les dije que les doy clases de computación. Les pongo su programa, todos contentos como niños. De repente uno empieza, a mí no me puso el de al lado. Y se enojan y brota ahí la envidia y la codicia por el paquete que tiene el otro. Espérate, ahorita te lo pongo. Chas, ahí está. Y de rato, ay maestro, ya no lo quiero, póngame el que tenía. Bueno, está bien, pues. Pero imagínense esos niños a los 40, 50 años con esas mismas actitudes y como hijos de Dios. Es que tu célula sí está bendecida y la mía no, pastor, yo quiero una como la de él, pastor. Ya no se puede pensar así. Hay que madurar espiritualmente. A ellos se les vale. Y a su nivel hay inmadurez, refleja envidia, competencia, contiendas, indisciplina. Pero un hijo maduro todo lo contrario manifiesta. Amén. Ok, la palabra de Dios es perfecta, es íntegra, es completa, o sea que no le falta nada. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios. No le falta nada, es perfecta. Hay de aquel, ¿verdad? Dice la palabra, del que le quite
o que le ponga ahí la cerecita o de su cosecha. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre eso? Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. Fíjese bien, dice ahí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas ¿en dónde? En este libro. Ojo, aguas. No estemos de producers o de decirle a Dios: te voy a dar una ayudadita porque yo pienso que mejor aquí debe de decir esto en tu palabra. Espérate, pues como le dijeron al Job, ¿verdad? Espérate, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estabas tú? Tú todavía ni nacías y ahora vienes y me dices. ¿Dónde estaba tu inteligencia cuando yo hice todo y lo hice perfecto? La palabra de Dios no puede ser añadida o quitada. Es perfecta, ya está establecida. Lo dice Santiago también, ¿lo recuerda? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare, ¿verdad?, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro ¿de qué? De la vida. ¿Sabe usted qué es eso? Es donde estamos ahí en los registros celestiales. Todo hijo de Dios, todo aquel que lleva la vocación de un hijo de Dios está apuntado en el libro de la Biblia, esperando la venida del Hijo del Hombre para estar cenando a la diestra de su Padre. Amén. Ahí está nuestra confianza, nuestra seguridad. No somos quien, no somos nadie para añadir, cuestionar, quitar, agregar. Amén. Dios es celoso de su palabra porque es perfecta, es pura, es santa, edifica, transforma, disciplina, ordena, cubre necesidades, guía, perfecciona, restaura, moldea. La palabra verdadera, amén, nos acerca a Él. Hay aquel de que le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El pecar significa, es aquí lo que bien aprendimos de nuestro pastor, significa errar en el blanco. ¿Se acuerda que yo le mencioné, verdad, que estos significados los sacamos, verdad, de un diccionario del hebreo, griego? Y pues voy a confesar el pecado ya en este miércoles. Pues no me lo dio mi papá, me lo prestó y pues no se lo he regresado, ¿verdad? Pero nada más tendrá como unos 4 añitos, ¿no? Pero como Él es vasto en misericordia y es bondadoso y bueno, ahí me lo va a dejar teniendo otro ratito. Él ya tiene otro y yo sé por qué. Porque el miércoles pasado nos dio el ejemplo de lo que significa la definición de pecado. ¿Sale? ¿Me lo das, pa? Sale. Oh, amado Padre, ¿me lo das? No, ¿verdad? Ok. Pecado significa errar en el blanco. Cuando tiras, ¿verdad?, una flecha con un arco, derecha la flecha. ¿A dónde? Al blanco. Pecado, errar al blanco, desviados de. El pecar significa errar en el blanco, fallar. Pero ¿qué pasa? He aquí, la palabra de Dios es perfecta, no tiene falla, no tiene desvío en nuestra vida, es directa, es clara, fortalece y da en el blanco que es mi corazón. Dígalo. La palabra de Dios da en el blanco, es perfecta y da ¿dónde? En mi corazón. Amén. Dígalo: soy tu hijo, Señor, soy tu hijo y tu palabra ha dado en el blanco. No hay error en ti, hay perfección en todo lo que tú eres. Amén. La palabra de Dios es única, es verdadera. ¿Usted lo cree?
El mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa con las filosofías? Buda dijo: yo soy fíjese, un camino. Jesucristo no dijo yo soy Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es que. Exacto. Las filosofías, hay un camino. Jesús dijo: yo lo soy. Yo lo soy. Y Jesús no dijo hay una verdad, solo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué respalda su palabra? Perfección, verdad, claridad, integridad. Amén. Esto nos reafirma que la palabra es verdad, es absoluta, y es por eso que no se discute, se acepta, se asimila. Amén. Gloria a Dios. Un hijo maduro es el que no busca el confort de una palabra agradable. Es el que sabe que la palabra, fíjese bien, nos va a confrontar. Íbamos también, hermano. Es que no nos gusta que se nos diga cómo hacer las cosas. Es que no se nos gusta que se nos diga estás mal. ¿Cómo estoy mal? Si yo soy muy inteligente. ¿Cómo que estoy mal si yo soy muy capaz? Sí, pero ahora acuérdese, ¿quién controla nuestro espíritu? Jesucristo mismo. Ya no puedo pensar en mis fuerzas. Ahora tengo que caminar en los caminos que ya se trazaron para mí desde antes de la fundación del mundo. Ahora tengo que confiar y creer y manifestar la fe en los pensamientos que mi Padre ya tiene para mí. Me toca crecer, me toca ser hacedor, me toca compartir las buenas nuevas. Amén. Acuérdese usted de esa parábola, ¿verdad? De la alimentación de los 5,000. ¿Qué pasó? Hubo alimento para todos. Después de ese buen alimento hubo buena palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Leyendo todo eso, vamos a resumirlo, ¿verdad? Regresa nuestro Señor Jesucristo y regresan aquellos, ¿verdad? Y le preguntan, pues ¿va a haber otra vez pipirín? No estaban buscando el ser edificados espiritualmente. Estaban siguiéndole por una emoción, por una satisfacción de degustar, ¿verdad? Un bolillito con una sardina. Ya le antojé a mi papá. Es algo de sus piezas favoritas en la comida. Pero fíjese, le dieron a entender a nuestro Señor Jesucristo: bueno, aquí estamos, te andábamos buscando, ¿dónde andabas? ¿No va a haber pipirín? Jesús ya lo sabía de antemano. ¿Qué pasa hoy? Pues hagamos una buena comidaza, ¿verdad? Y voy a poner el ejemplo de los hombres porque somos los que más le entramos, ¿no? Se nota. Pero cuando no es convivio y es saber, te voy a alimentar de una palabra que confronta, de un alimento que te va a sacudir, que va a entrar como espada de dos filos a tu corazón. No, ese alimento no me gusta. ¿Qué pasó? Es ahí donde debemos de manifestar la hombría, la integridad como hombres, ¿verdad? Ahí sí donde debemos decir: soy bien macho y órale, voy a que me zarandee la palabra. Porque la palabra también nos dice que es dulce, pero también es amarga. Lo dice la misma palabra, no nada más es puro dulce, también hay confrontación. Pero buscamos, así como en la parábola, ¿verdad? En la enseñanza, más bien en lo que se vivió en esos tiempos de la alimentación de esos 5,000. Yo creo estaban: bueno, Señor, ya comimos y no va a haber desayuno ahora. ¿Dónde andabas?
¿dónde andabas? ¿Y qué dice más adelante? La palabra fue dura, confrontó, y hasta algunos discípulos dieron la vuelta y ¿qué? Le dijeron a nuestro Señor Jesús: ay, nos saludas a nunca vuelvas. Y se fueron. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sabía la inquietud que había en los corazones, en los pensamientos. Hasta los discípulos que se quedaron les les preguntó y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué respondió uno de ellos? Pues es que ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Dele la honra y la gloria a Dios. Vamos a ver si todo está en la palabra. Juan 6, 25, 26. Lo leemos rápido de todo lo que le conté. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, porque quieren seguirle entrando, ¿verdad? La palabra es dura, confronta en lo que nos duele. La palabra de Dios es dulce y amarga. Vamos a ver qué pasó con los discípulos. Juan 6 del 60 al 68. Dice ahí: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, híjole, bueno, no dijeron así, ¿verdad? No eran mexicanos. Dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hoy en día hemos dicho eso. Hoy en día hemos dicho: híjole, qué aburrida está la palabra de Dios. Mejor que me hablen de algo bonito. Mejor que me hablen de algo que me levante el ánimo. Mejor que me hablen de algo que me pegue al alma. Pero ¿por qué no madurar y ejercer la vocación y decir, así como le dijeron otra vez a Job: ciñe los lomos, órale, párese derechito, bien, y órale, Dios, penetra, porque sé que eso me va a edificar, me va a hacer madurar, me va a hacer reaccionar, y seguimos adelante, tú y yo, Señor. Amén. Dijeron: ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Eso pasa hoy en día? Híjole, ¿de qué está hablando ese pastor? Nos está ofendiendo. Mejor me paro y me voy. ¿Ha pasado eso? No es cierto. Sigamos leyendo. Dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Amén. Y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Le dijeron: pues ahí nos saludas a nunca vuelvas, y se fueron, volvieron atrás y ya no andaban ¿con quién? Con él, aventaron la toalla. Dijo entonces Jesús a los 12 que quedaron: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que ustedes también le van a llegar. Ustedes también se van a ir. Le respondió Simón Pedro. Aquí Simón Pedro ya estaba entendiendo lo que era ejercer una vocación de un hijo de Dios, que es tener la palabra. Y le dijo: pues es que ¿a quién iremos? ¿Cómo que ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Porque solo tú, dice, tú tienes palabras de vida eterna.
Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, amén, y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante y eficaz que esas espadas que vemos que usan en el rastro, ¿verdad? Más eficaz, más cortante. Y penetra, ¿qué dice ahí? Hasta partir, ¿qué? El alma, los sentimientos, las emociones, lo que percibimos, la carne misma. ¿Y hasta dónde llega? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué dice ahí? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a volver rápidamente al Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, ya lo vimos, y dice ahí que convierte el alma. La palabra de Dios, fíjese bien, es la única que tiene el poder para transformar nuestra vida. El ver milagros, el echar fuera demonios, el ungir con aceite no va a transformar nuestra vida. ¿Está usted de acuerdo? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que algunos van a llegar y: Señor, es que en tu nombre eché fuera demonios y etcétera. ¿Sabes qué? No te conocí, obrador de maldad. Me pasó algo curioso este domingo. Y si aquí hay liderazgo, compartan esto. Llegó una persona, traía su aceite de olivo y me dice: pastor, por favor, bendígalo porque lo voy a usar. Yo dije entre mí: pues mejor hago una ensalada y se lo echamos y oramos por él y nos lo empacamos, ¿verdad? ¿Qué tiene poder? ¿El aceite de olivo o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Pero muchas veces confiamos o nos desviamos en lo que vemos, en lo que mal estamos informados. Le comenté a esta persona: ¿sabes qué? No podemos hacer una oración, porque si no es como cuando van con el padre y bendígame el micro, no, el aceite no tiene el poder. Que sí nos enseña la palabra, ¿verdad?, que es una simbología que se usó, ¿verdad?, como símbolo para ungir, ¿verdad?, para representar la llenura del Espíritu. Pero el aceitito, discúlpeme, pero no tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Jesucristo, Dios mismo, la palabra de Dios. Amén. Amén. Claro, podemos hacer uso del aceitito de una manera simbólica, pero sabiendo que no es eso lo que ejerce un poder en una oración o en una intercesión o en una liberación. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar nuestra vida. El ver milagros, el echar fuera demonios, ya lo dijimos, el ungir con aceite no transforma nuestra vida. Quien lo hace es la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder de renovarnos espiritualmente. Y aquí estamos. Eso es una verdad. ¿Está usted de acuerdo? Aquí estamos. Hubo una acción, hubo una palabra de parte de Dios. Como bien lo dijo ahorita mi papá, hubo una acción. El verbo se hizo carne. Jesucristo se hizo humano como nosotros. Padeció por nosotros. En sus llagas llevó nuestras enfermedades. Ahora estamos aquí gracias a Él. Y la palabra lo remarca. Por eso es que en nuestra madurez, en nuestro desarrollo, no debemos de soltarla, porque nos podemos desviar en detalles erróneos, en confiar más en una botellita que en el poder de Dios. Amén. ¿Estás enfermo? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Refugiarnos en dónde?
en la palabra de Dios. Ahí tan sencillo, ahí está el recurso, porque ella es verdad absoluta que te hará crecer espiritualmente. Versículo 7 ahí dice, ¿verdad? Ahí mismo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios dice es verdadero. Lo que Dios dice no tiene error. Lo que Dios dice es confiable. Si la Biblia dice que Dios es poderoso, es verdad. Así tan sencillo. Amén. Si la palabra de Dios dice que Dios es omnipotente, es una verdad. Que la palabra de Dios dice que Dios es omnipresente, todo lo sabe, es una verdad. Si la Biblia nos muestra que Dios no requiere ayuda de nadie, es una verdad. La Biblia dice que Dios es soberano, eso es una verdad. Un hijo maduro es el que aconseja, el que instruye, el que guía a la familia, ¿cómo? Usando la palabra de Dios. Acuérdense en la reunión de viernes familiar, hijos, padres instruyan a los hijos en el Señor. En el Señor. Hijos, acepten el consejo, no provoquen, ¿verdad?, la ira, todo lo que vimos ahí, y todo dice ahí en el Señor. ¿Ok? Todo lo que Dios dice es verdadero. Es por eso que el testimonio de Jehová es fiel. Amén. La Biblia lo dice, así tan sencillo. Y hay un ejemplo que mi papá ha mencionado en algunas predicaciones. Era un gran conferencista, llegó a un lugar en una sierra, había gente humilde, indígenas, estaban ahí. Este evangelista empezó a ver cómo era su comunión con Dios, su relación con Dios, viendo que había una naturalidad, siendo espontáneos con Dios, no sin nada, sin palabras refuscadas, sin palabras elegantes, hacían y Dios accionaba y respaldaba. Este gran evangelista les preguntó, pues ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus libros de estudio para que Dios los respalde y obre en su vida? El indígena le respondió, ¿verdad? Si estoy mal me corriges, papá. Le dijo a ese evangelista, pues mire, así tan sencillo, somos indios, la Biblia lo dice, el indio lo cree y Dios lo hace. Amén. La Biblia lo dice, uno lo tiene que creer y Dios lo hace. Dios lo hace. Ese es un ejemplo de madurez espiritual. Un ejemplo de madurez espiritual. Amén. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Ahí lo dice en Salmo 19:7. Hace sabio al sencillo. Un hijo maduro es aquel que ama a Dios. Amén. Amén. Pregunta de esta noche: ¿amamos a Dios? Amén. Perfecto. Ahora, ¿cuánto le amas? Eso es diferente. ¿Amamos a Dios? Ahora, ¿cuánto de cantidad? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto? ¿No tiene medida? Pudiéramos decir mucho, bastante, infinito. Ok. ¿Qué nos dice la palabra sobre eso? Dice ahí, Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Podemos entender que la medida real, la medida así verdadera para responder, ¿cuánto amas a Dios? La medida real, la verdadera que yo amo a Dios es en la medida que obedezco su palabra. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto amas a Dios? A ver, Dios, ¿qué tanto te estoy obedeciendo? Ahí puedo medir si realmente te amo o no te amo. ¿Entendimos esto, hermanos? Amén. Es por eso que un hijo maduro no puede hacer a un lado la palabra de Dios. Si así fuera, realmente no le estaría amando, solo estaría mostrando una inmadurez. De una inmadurez.
un hijo de Dios tiene la vocación y el llamado de saber la palabra que se le habla. Cuando andaba con un amigo de la infancia, todavía lo conozco, estábamos se nos ofreció un curso de computación por medio de una empresa. Bueno, pues lo tomamos y después, ¿saben qué? Ahora viene una conferencia sobre computación. Pues vamos, ahí vamos bien felices. Pues ya nos graduamos, ¿verdad? En ciertos programas de computación, ya llevábamos cierto conocimiento, ¿está usted de acuerdo? Cuando llegamos nos sientan en la reunión y nos empiezan a hablar de ventas de piramidales, ventas por pirámides. Este amigo se llama Pablo Delgado, su papá asiste aquí, fundador de Peniel. Pues nos volteamos a ver, oye, pues ¿qué no nos van a hablar de computación? Nos están hablando de otro tema. Se supone que nos citaron aquí para hablarnos de computación, porque ya sabemos de computación, pero nos están hablando de ventas piramidales. Pues ¿saben qué hicimos? Pues con la pena, esto no es lo nuestro, no vamos a perder el tiempo aquí. Nos paramos y nos fuimos. Este ejemplo lo podemos llevar a cabo en nuestra vocación. Donde estés, discierne la palabra. Si no se está hablando de la palabra de Dios, no están hablando en algo en común a nuestra vocación, a nuestro llamado. Amén. Ya vamos a terminar. Ahí mismo en el versículo 8 de este salmo que venimos leyendo dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Rectos, es decir, los mandamientos de Jehová van de acuerdo a los pensamientos de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Son justos, justos, y siempre, fíjese, siempre, sin duda alguna, nos van a guiar ¿hacia dónde? Hacia lo bueno. Es ahí, ¿sí? Que los mandamientos de Jehová son rectos. Nos van a guiar hacia la rectitud en medio de este mundo difícil y hostil en el que vivimos. Es por eso que un hijo maduro es el que confía en la palabra de Dios, el que entiende que los principios y estatutos que Dios establece no traen polémica o inconveniente a nuestra vida misma, sino al contrario, su palabra, que dice ahí, alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No lo confunden, no lo ponen en polémica. Amén. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Volviendo al versículo 8 del Salmo, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ya lo dijimos, precepto significa mandato de Dios. ¿Qué quiere decir? Es puro, es claro. Primera de Timoteo 4:1 dice ahí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que se van a desviar de la palabra de Dios. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores. Fíjese. Y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, hombres que van a engañar, van a confundir, que se prestan para eso. ¿Y quién más participa ahí? Demonios. Ojo, que estamos escuchando. Ojo, hijos de Dios, hechos y derechos, llamados a ejercer una vocación. Doctrinas falsas nos están alimentando. Mismos demonios nos están alimentando y engañando. Estamos en los postreros días. La palabra de Dios es clara. El enemigo bien lo sabe. Sabe que la misma palabra de Dios, el enemigo sabe que nos va a nutrir. El enemigo ve el ámbito espiritual, el enemigo ve la bendición. Si yo estoy alejado e inmaduro, le estoy dando señales para que me zarandee. El enemigo sabe.
La palabra de Dios es clara y el enemigo lo sabe. Sabe que esta te va a nutrir espiritualmente. Por eso hoy en día las artimañas de Satanás es hacerte sentir mal al escuchar la palabra que confronta, así como esas multitudes de que leímos. Ay, nos confunde, ay, nos ofende, mejor vámonos. El enemigo sigue trabajando igual hoy en día. La artimaña de Satanás es que te sientas o nos sintamos ofendidos por la palabra de verdad. La artimaña de Satanás es hacer creer que no necesitamos arrepentirnos de nada. Pero Dios sabe que es mejor hablar con claridad. La palabra de Satanás va a ser engañosa, mentirosa, pero la palabra de Dios va a ser clara, verdadera. Hay veces que me va a doler, pero es una verdad lo que estoy recibiendo. No es un engaño, no es una mentira. La palabra de Dios es clara. Es mejor hablar con claridad aunque duela. ¿Han escuchado eso? La palabra dice: cada uno de nosotros éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Eso es duro, ¿verdad? Híjole, pues están destituidos. Y Dios fue duro, ¿verdad? También Jesucristo con esas personas les dijo: pues ustedes nada más quieren entrarle. Ay, pues es que luego las predicaciones ofenden o incomodan. Vea usted cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo. No ofendía, pero hacía ver las cosas. La verdad duele, la verdad confronta. El que es maduro la acepta, la asimila, se arrepiente, la vive y la ejerce. Amén. Un hijo maduro es el que sabe que la palabra de verdad ilumina los ojos, quita todo engaño, toda tiniebla. Un hijo maduro ve con claridad los planes de Dios tal y como son para su vida. Un hijo maduro no busca respuestas fuera de las escrituras, fuera de la palabra de Dios. De esta manera, ¿qué va a pasar? No será engañado ni será seducido. Al contrario, tendrá el conocimiento de quién es Dios en su vida y será hacedor de la verdad, creciendo día a día espiritualmente. Amén. Conclusión: Salmo 119, y no lo vamos a leer todo, no se asuste. Salmo 119, versículo 140. Esa es nuestra conclusión. Dice ahí: sumamente pura es tu palabra. ¿Y la ama quién? Tu siervo. Amén. Sumamente pura es tu palabra. ¿Y la ama quién? Tu siervo. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra en nuestra vida. Y siguiente miércoles ya concluimos estos temas. Y que Dios siga trayendo palabra, verdad y dirección en estos miércoles de comunión con nuestro Padre. Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro. Señor, agradecidos estamos en este momento por todo lo que tú eres, por tu fidelidad, por tu verdad en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú no hablas con mentiras ni con engaños. Tú eres directo, apuntas al blanco. Y en ese entendimiento, toque usted su corazón y dígale: aquí está el blanco, Señor. Sigue penetrando con esa espada. No tengas temor de decirlo. No va a pasar nada. No vas a perecer, porque en Él hay vida eterna. En Él hay salvación. Satanás no ofrece una dirección de bendición, ofrece una dirección de muerte eterna. Desde el momento sus engaños, sus artimañas nos llevan por caminos sin rumbo, desviados hacia la perdición. Padre Santo, hoy volvemos a ti. Aquí está el blanco, aquí está mi corazón. Yo no quiero dudar, yo no quiero incomodarme, yo no quiero sentirme ofendido por lo que tú hablas a mi vida.
sea muy claro en esto. Dígale: por lo que tú hablas, no por lo que está hablando el hombre, sino por lo que habla tu misma palabra, Padre Santo. Sería yo ignorante, Padre, al decir que me incomoda tu palabra. Sería yo ignorante al decir que me confunde tu palabra. Ya no soy un niño que puede recibir cualquier engaño o alimento. Somos perfectos en ti. El que inicia la perfecta obra la culminará, la terminará. Vuelva hoy su corazón a Dios. Quizás su palabra viene directa a ti y nosotros somos los que nos hemos hecho a un lado. Dígale: hoy regreso a mi posición. Hoy regreso a mi vocación, a cumplir mi responsabilidad. Ejemplo de esto nos da también tu palabra. Lo que le pasó a tu siervo, a tu ungido, al rey David, por no estar en el lugar indicado, por no ser responsable y como un rey estar al frente de la batalla, estuvo fuera del lugar que le correspondía y entró la ociosidad, entró la pereza en su vida y fue vulnerable a una tentación. Y por no estar parado en el lugar correcto, decidió tomar esa tentación. Señor, yo no quiero estar fuera del lugar, dígale. Quiero estar en el lugar indicado. No quiero vivir una vida a medias contigo, de que hoy me levanto y mañana no. Hoy quiero madurar espiritualmente. Quiero aprender a honrar tu palabra, a respetarla, siendo obediente a ella. Quiero amarte. ¿Cuánto te amo? La medida está en cuánto te estoy obedeciendo. Cada uno sabe. Señor, sigue ministrando nuestros corazones. Sigue llevándonos en ese tiempo de solamente tú y cada uno de nosotros. Sigue fortaleciendo a esta tu iglesia. Sigue trayendo palabra a este tu siervo amado. Que lo que hablemos, Señor, como responsables de dar alimento a tu pueblo, Señor, no sea en nuestro entendimiento y pensamientos, sino sea en base a tu palabra. He ahí la doctrina santa, tu palabra misma. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque has obrado en nuestro corazón, en nuestra vida misma. Sigue bendiciendo nuestras familias, nuestros hogares. Sigue unificándonos como familia en Cristo Jesús, para ser una iglesia firme y fuerte. En tus manos está, Señor, la herramienta, la visión que has puesto a esta tu congregación. Ponemos cada célula bajo tu dirección, cada liderazgo bajo tu dirección, compartiendo estas palabras, Señor, que hemos aprendido también a todo aquel que necesita oírlas. Bendito eres, Padre. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.